Hablábamos de desde qué momento comenzó este enfrentamiento entre lo que son palestinos e israelíes y hablábamos desde la caída del imperio de la Sublime Puerta o Imperio Otomano, la inoperancia de las Naciones Unidas para llevar a cabo lo que se había propuesto, el hecho de tener dos estados en esa región. Y al igual que ocurre con Ucrania y Rusia, o con otros países cercanos también a esta zona en conflicto, viven arrojándose libros de historia. Y justamente se empieza a decir, bueno, ¿quién estuvo antes y quién estuvo después? Como si eso fuera importante, porque las cosas a lo largo de la historia de la humanidad va cambiando. Lo que alguna vez fue, dejó de serlo. Entonces algunos, los que están señalando, dicen, no, pero el reino de Israel existió como 1000 años antes de Cristo, y en ese reino que gobernó el rey David, después su hijo Salomón, pero que se originó con el rey Saúl, y su hijo Jonatán, que era una persona que estaba muy cercano al que sería el rey David. Una de las hijas de Saúl se casa con el rey David. Entonces, los filisteos ya en realidad estaban antes. Algunos creen que llegaron, o por lo menos, aunque su origen es incierto, se cree que llegaron a esta zona por el siglo XII antes de Cristo. No como algunos dicen antes de la era común. Parece que le molestara decir la palabra Cristo. Llegaron en el siglo XII antes de Cristo. Y después de haber perdido en un enfrentamiento contra los egipcios, se asientan en una zona que sería más o menos la actual Franja de Gaza. Y a partir de ahí tomaron distintos territorios que hoy serían parte del Estado de Israel. Pero cuando comienza a utilizarse la palabra Palestina, que, decía, en su origen se cree que venían de los pueblos del mar, es decir, que el origen de los filisteos sería la isla de Creta, y a partir de ahí se asentaron en esa zona. Bueno, pero ¿de dónde viene el nombre de Filistini o filisteos? Los territorios, en la época antigua, esa zona cayó bajo la hegemonía del Imperio Romano. Para el año 70 después de Cristo, los hebreos fueron expulsados de Samaria y Judea por los romanos. Así que la existencia de esos territorios que fueron muy disputados, sobre todo después que los hebreos vuelven desde Egipto, después de vagar 40 años por el desierto con Moisés, y se asientan otra vez en las viejas tierras de Canaán, desde donde antes había partido Jacob, de donde viene el nombre Israel. A veces a Jacob se lo llamaba Israel, antes Eretz Israel, ¿no? La tierra de Israel. Los filisteos ya existían en esa época. Recuerden que David vence a Goliat, ya los filisteos existían. Y Sansón también, con Dalila, que era una espía de los filisteos, también justamente los enfrentó. Otros señalan que en realidad los filisteos fueron vencidos por los babilonios. Pero como decía, el nombre filisteo viene o Palestina viene desde la época del emperador Adriano, y los romanos habían desplazado a los hebreos de Samaria y de Judea. Cuando se presentan estos conflictos, siempre vienen a ver quién estuvo primero, sin darse cuenta que la historia es cambiante, como el clima.